Todos los que hoy están. Bueno, quiero iniciar este día contándoles algo que nos va a llamar muchísimo que nos ha llamado mucho la atención, pero que creo que todas y todos eh, conozcamos. Y de primera mano esta noticia creo que tiene que ser muy importante. Por primera vez en la historia de las y los trabajadores de este país y del planeta entero, coincidimos con los premios Nobel de Paz. En el día de ayer se conocieron los premios Nobel de Paz y uno de ellos, David Cash, de Canadá, el economista Joseph Anglin de Estados Unidos y Guido Embers de Países Bajos, son los tres Nobeles que hoy tenemos. Pero David Carr prácticamente es el que nos trae la noticia. Él dice que se debe destacar o que él probó que aumentar el salario mínimo no conduce necesariamente a menos puestos de trabajo, sino a incrementar el desempleo, como equivocadamente se ha invocado en todo el periodo neoliberal. Es decir, el trabajo de este premio Nobel nos ayuda a una mejor comprensión del mercado laboral. Y fuera de eso, el aporte principal de Andris, que son las contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Estos Nobeles pudieron demostrar, por ejemplo, que existe un apoyo empírico basado en la experiencia y las observaciones para demostrar que las inversiones en educación influyen en el éxito posterior de las y los estudiantes, sobre todo para aquellos de sectores de bajos ingresos. Y entonces, miren qué tan importante este dato hoy. Hoy, estos premios Nobel de Paz coinciden plenamente con las centrales sindicales del mundo que durante todos estos años hemos querido destacar que aumentar salario mínimo, pagar mejor, jamás va en detrimento del desarrollo e incluso le ayuda al modelo neoliberal a tener acceso a la redistribución y al consumo y a que éste tenga vida. Y prácticamente durante este tiempo ellos estaban atentando contra el bienestar, la buena vida de las y los trabajadores al decir que no podían y no tenían con qué aumentar el salario mínimo, que las y los trabajadores no tenían con qué pagársele lo mejor. Y hoy estos premios Nobel pues buscan una fórmula que demuestre lo contrario. Así que esta noticia nos tiene que llenar de mucha alegría al mundo laboral, pero además será la noticia que nos va a acompañar para preparar este 20 de octubre, que este 20 de octubre, conjuntamente las centrales con el Comité Nacional de Paro, lo vamos a hacer específicamente para el tema de la salud. Es la salud nuestro tema principal y también conmemora el 12 de octubre ese día con los indígenas del país, quienes permanentemente luchan por nuestras tierras y por el bienestar y la producción propia, pero específicamente por los cultivos ancestrales que ellos tienen y que aquí los han satanizado con el único fin de dejarlos, digamos, sin aliento y prácticamente sin ninguna ayuda esencial. Por eso entonces en el día de hoy queremos convocarnos y convocarlas a todos y a todos a que esa movilización del 20 de octubre, que es miércoles, a una movilización fuerte, grande, que podamos en las calles gritar
y que tenemos razones y elementos para hacerlo. Y que hoy los premios Nobel nos acuñan, pues decirle a todo el país que este gobierno ha abusado profundamente y siempre de la población colombiana, que ya la historia se repite mucho, que no tenemos alivio desde 1948 en un país donde la oligarquía ha gobernado mal, ha gobernado para ellos mismos, ha dado lugar a los empleadores a que ellos hagan lo que quieran con las normas laborales, a los empresarios para que aumenten en el país todas las desigualdades, y el gobierno en esta pandemia aprovechó para violentar todas las normas que hemos conquistado durante todos estos años. Contarles que también hoy estamos en la conmemoración de los 80 años del sindicato Cimatol, el sindicato de maestros del Tolima, que ha dado ejemplo de procesos de unidad, y por eso desde estas tierras entonces las y los saludamos y hacemos este webinar con otro sentido. Otro de los sentidos de la marcha tiene que ser el 099. Es decir, este tema que hoy nos traen Karen Romero y el compañero Mondragón, es para que nos acordemos realmente que este país va en regresividad muchísimo más de lo que pensamos. Hoy es la juventud la que nos preocupa con el contrato de con la ampliación del contrato de aprendizaje del SENA. Esta ampliación del contrato de aprendizaje del SENA nos la explican hoy los compañeros Karen Romero y nuestro compañero Alfredo Mondragón. Ellos vienen hoy invitados a todo este espacio. Ellos nos van a hablar hoy muy detenidamente de lo que es esta ley, porque ya tiene primera aprobación. Bueno, ellos nos dirán todo el estado de la 099 y aquí vamos a mirar cómo vamos, cómo estamos, y vamos a tener muchísimo tiempo para que ellos nos expliquen pormenorizadamente cómo es la situación con el 099, que ya va, ya está aprobado por lo menos en primera instancia, y que este contrato de aprendizaje es un atentado final a la desestructuración del empleo para la juventud colombiana. Tiene que ser también un motivo de marcha, de lucha. Es decir, la única herramienta que tenemos es esa, y todas estas noticias tan delicadas, digámoslo así, tan desproporcionadas y que acrecentan más la desigualdad en el pueblo colombiano, tienen que ser objeto de aprendizaje en cada región. Las y los directores que están en este webinar cada 8 días tienen suficientes elementos para que el equipo jurídico y todas las plataformas jurídicas expliquen a la población el abuso y el atentado que se tiene contra la población colombiana. Yo diría que Carrasquilla y toda la oligarquía colombiana durante todos estos años, aparte de desestructurar el empleo, han cometido un abuso y un atentado enorme frente al bienestar de las personas, frente al trabajo decente, que esta semana hemos conmemorado el trabajo decente, que era el 7 de octubre, y toda la semana lo hemos conmemorado en la Central Unitaria de Trabajadores. Pero hoy, el 099, con nuestros compañeros de la UTL, nuestros abogados y abogadas jóvenes, nos van a dar entonces claridad sobre este tema. Entonces, Karen y Alfredo, bienvenidos, son ustedes bienvenidos. Aquí Hola, están. Ligia. ¿Cómo estás? ¿Qué han hecho? Mary, hola, Ligia, buenas tardes. Hecho, buenas tardes, Mary Laura. Esperando que ingresara. Mary le va a dar envidia porque estoy desde su tierra, aguantando calor. Sí, señora, sí, hoy pasé por allá, pero no me la alcancé a encontrar. Pero aquí muy pendiente de este tema que nos interesa muchísimo,
que queremos saber mucho más hasta dónde es que va la dimensión. Bueno, entonces los dejo con la doctora Mary Laura Perdomo, quien coordina hoy este webinar. Bienvenida, Mary, bien pueda. Inicio. Gracias, Ligia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Y muchísimas gracias a Karen y Alfredo que nos aceptaron la invitación para ser panelistas el día de hoy. El webinar de hoy del Departamento Jurídico va a tratar acerca del proyecto de ley 099 que cursa en el Congreso de la República acerca del contrato de aprendizaje extendido, la nueva propuesta del Partido Centro Democrático y, por supuesto, de Álvaro Uribe Vélez, que pretende precarizar aún más el empleo de los y las jóvenes. Para explicarnos este tema el día de hoy, nos acompañan dos personas, dos invitados muy especiales. Karen Romero, quien es abogada, fue parte, debo decir con mucho orgullo, fue practicante, fue pasante en el Departamento Jurídico de la CUT y hoy ya voló alto y hace parte de la UTL, de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista Wilson Arias. Ella nos va a explicar un poco la parte técnica y normativa del proyecto de ley. Y también nos acompaña Alfredo Mondragón, quien es educador popular, fue fundador del COES, que es la organización de estudiantes y egresados del SENA, es instructor de derechos fundamentales en el SENA y también hace parte pues de SINDESENA, y él nos va a dar una mirada un poco más política y de los jóvenes y las jóvenes, de qué impacto se espera con este proyecto de ley o qué campañas se están adelantando para evitar que se promulgue efectivamente esta ley, que ya ha sido aprobada en primer debate en Comisión Séptima del Senado, pese a la oposición y a la participación en un amplio foro de muchísimos jóvenes, de muchísimos dirigentes y dirigentes sindicales. Nosotros también participamos y nada les importó, y al otro día fue aprobado en primer debate. Entonces vamos a seguir dándole campaña, vamos a seguir ilustrando sobre el tema para evitar que este adefesio salga efectivamente como una ley de la República. Entonces les damos las bienvenidas a Karen y Alfredo. Primero le voy a dar la palabra a Karen, unos 15, 20 minutos, después va a tener la palabra Alfredo también por el mismo tiempo, y luego vamos a abrir una ronda, como siempre, de preguntas e intervenciones por parte de ustedes, los demás y las demás asistentes. Muchas gracias por estar acá. Y si nos ayudan también a divulgar el enlace y la imagen, pues todo el mundo es bienvenido en este espacio. Entonces, Karen, buenas tardes, bienvenida. Hola Mary, buenas tardes. Buenas tardes también para Ligia y bueno, para todos y todas, un gusto volverlos a encontrar. Y bueno, gracias también por la invitación. Les voy a contar un poco en qué consiste este proyecto de ley 099, que ha sido titulado como un proyecto de ley que pretende extender el contrato de aprendizaje tradicional que conocemos y que la mayoría de la gente relaciona con la aplicación a los aprendices del SENA, pese a que no está pensado solamente para este tipo de aprendices. Este proyecto de ley que habla de un contrato de aprendizaje extendido tiene como propuesta que hoy el contrato de aprendizaje tal cual lo conocemos según la ley 789 del 2002, que vale aclarar que no es un contrato de trabajo, sino que es otra variedad de contrato, se pueda aplicar a jóvenes recién graduados, así como lo escuchan, personas que tienen entre 18 y 30 años que no han tenido nunca un contrato de trabajo o un contrato de aprendizaje tradicional, pero que ya hoy tienen un cartón que dice que son técnicos, que son tecnólogos o que son profesionales. Si bien este contrato de aprendizaje, el tradicional, ya era una figura muy precaria porque solamente contemplaba apoyo de sostenimiento, no contempla prestaciones sociales, ningún tipo de creencias laborales, no cubre ningún tipo de aporte en seguridad social. Este contrato, ahora extendido, quiere decirnos que tampoco en este escenario vamos a poder ejercer, por ejemplo, libertad sindical. Entonces, siguen reduciéndonos la posibilidad de sindicalización, de negociación y, por supuesto, de huelga. Es a ojos de varios senadores que votaron positivo en esta comisión séptima, el espacio más oportuno para generar empleo formal, decían ellos. E incluso mencionan que tal vez el elemento que más precariza a estos jóvenes recién graduados no es tan grave. ¿Por qué les digo que es un elemento que precariza?
porque dice este proyecto de ley todavía que estos jóvenes ya graduados solamente van a poder recibir un ingreso equivalente a un salario mínimo. Y cuando les digo que es equivalente es porque resulta insuficiente. Todos sabemos que hoy esos 908.000 pesos aproximadamente son insuficientes para la subsistencia, que no solamente será para la subsistencia de este trabajador o trabajadora en potencia, que debería ser reconocido como tal y por tanto le debería aplicar el Código Sustantivo de Trabajo, sino que además no va a poder acceder a cesantías, intereses de cesantías, primas, compensación de vacaciones, ni nada a lo que realmente debería tener derecho por tratarse de un trabajador. Y adicionalmente, esta figura parece que nos trajese dos momentos, entre comillas, innovadores. Y les cuento que es innovador en el sentido en que dice, no, nosotros no vamos a aplicar el contrato de aprendizaje como hoy se le está utilizando por parte de empresas patrocinadoras a aprendices del SENA mayoritariamente. En esta oportunidad, si vamos a cobijar a estos trabajadores, todavía no es muy claro si van a tener este título técnicamente, pero sabemos que materialmente son trabajadores y ellos van a poder acceder a pensión de vejez, dice este proyecto de ley. ¿Pero en qué términos lo van a hacer? Lo que pretende este proyecto de ley es que en 25 años, que más o menos es el promedio que hoy se necesita, un poco más incluso, para poder acceder a pensión de vejez, es decir, de aquí a que cumplamos las 1.300 semanas en el régimen actual, pues nos dice no hay un impacto fiscal real para el Estado, porque el Estado de dentro de 25 años se va a preocupar por esta situación. Justamente cuando usted ya esté a puertas de lograr una mesada pensional, para ese momento lo que va a pasar es que el Estado se va a hacer responsable de reconocer estos aportes. Pero lo que no han dicho y lo que la gente a veces no comprende es que los aportes en términos de seguridad social, pues no solamente son para protegerme a mí para vejez, sino que también se hace para cubrir otros siniestros, como pudiese ser la invalidez o como pudiese ser la muerte. Entonces estamos hablando de que son trabajadores que en caso de tener pérdida de capacidad laboral o incluso, por ejemplo, en caso de que falleciesen, nadie que legalmente tuviese la oportunidad o pudiese probar que este fallecimiento pues lo ha dejado en unas condiciones paupérrimas, por ejemplo, para que continúe con su vida, porque ya no tienes ingreso económico, no va a poder acceder a este tipo de prestaciones. Hay un tema aquí adicional que nos preocupa de sobremanera en el entendido de que precariza todavía más esta relación. Y es que son trabajadores que no van a poder acceder al sistema de salud bajo el régimen contributivo, sino lo que popularmente se conoce como SISBEN, que técnicamente será el régimen subsidiado. ¿Cuál es el problema real acá? Y es que, bueno, esta es una problemática que vemos en otras esferas, pero que aquí vuelve y se aterriza y que se supone que si esto es trabajo formal lo que quieren fomentar, realmente no están formalizando ningún tipo de relación, será entonces que estos trabajadores que tienen contrato de aprendizaje extendido no van a poder acceder a prestaciones económicas en el sistema de salud. ¿Y eso qué traduce? Que no pueden acceder a pago de incapacidades temporales, a licencias de maternidad, a licencias de paternidad o a licencias parentales flexibles, solamente a prestaciones asistenciales, sean estas, por ejemplo, terapias, exámenes, medicamentos, pero no se les va a reconocer en dinero. Y esto va a ser una carga todavía mayor para el Estado, porque es que estamos hablando de empleadores que tienen la capacidad económica de poder afiliar a estos jóvenes en calidad de contribuyentes al sistema de salud. Entonces, esto precariza el sistema de salud en tanto coloca una gran cantidad de trabajadores cuyos aportes provenientes del empleador estarían en capacidad de que fuesen contribuyentes y por tanto de que tuviesen beneficiarios, de que accedieran a prestaciones económicas, lo coloca en una cantidad de trabajadores bajo un sistema que está pensado para aquellos que no pueden aportar, bajo un puntaje que es el denominado SISBEN, de personas que realmente están
en escenarios de informalidad, porque aquí cabe recordar que Colombia es un país medianamente ocupado, pero que no es correcto que hablemos incluso de formalidad en el empleo, porque la mayoría de personas acá sobreviven a punta del rebusque y de la informalidad, y que estos temas, por ejemplo, de acceder a pensión, de acceder a salud, resulta para muchos de los trabajadores promedio, pues un problema incluso de segunda clase, porque el de primera categoría, pues será realmente llevar un alimento a la casa y a los familiares más cercanos, finalmente a este núcleo más cercano. Pero este proyecto de ley, pues tampoco lo permite. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de que esta ponencia, que como lo decía Mary, tiene autoría del Centro Democrática y tiene también la ponencia por parte del Centro Democrático, fue muy refutado en este primer debate. Y fue refutado por algunos senadores, porque por supuesto, como será de conocimiento de ustedes, en el Congreso la oposición es una minoría, pero fue refutado y por eso se intentó hacer un foro en el que fueron invitados defensores de derechos laborales, trabajadores, académicos, para ampliar cuál era el criterio que estaban utilizando estos congresistas respecto al conocimiento de este proyecto de ley, porque si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de estudiar esta gaceta, se los aseguro que no se demoran leyéndolo, además porque es un proyecto de ley que tiene 6 artículos y que incluso dice esto no tiene impacto fiscal, no perjudica para nada al Estado y con esto vamos a fomentar empleo. Pero en ningún momento les preocupa fomentar trabajo decente, fomentar trabajo en condiciones dignas. Y en este foro, pues tuvimos la oportunidad de escuchar a muchas personas conocedoras de este tema y muchos que les manifestaron que esto, por ejemplo, no cumplía con estándares de trabajo decente ni tampoco con la idea que tiene la OIT respecto al contrato de aprendizaje. Por ejemplo, basta decir, y esto es una afectación que se presenta tanto en el tradicional como en el extendido, que ha mencionado que los aprendices deberían tener derecho a poderse afiliar a un sindicato. ¿Y qué ha dicho aquí la Corte en Colombia? No, porque es que usted no es trabajador y les recuerdo que normativamente aquel que no tenga contrato de trabajo suscrito no se va a poder sindicalizar. Y esto sigue afectando las tasas de sindicalización que tenemos, que cada vez son más bajas por diversos factores, ¿no? Entonces ya no solamente es por la violencia, sino por temas normativos como el que estamos hablando. Con posterioridad al foro que tuvimos, al día siguiente se reúne esta comisión y dice, nosotros hemos escuchado atentamente las preocupaciones de todos y por eso hemos llegado a 2 lineamientos básicos. La primera, que reconocemos que esta tal vez no es la medida más ideal para promover empleo formal, pero sí es la mejor medida para que hoy podamos reactivar el comercio. Entonces, esta comisión lo que hace es intentar colocar como el criterio prevalente la reactivación económica, quitándole, reduciéndole cargas económicas, prestacionales para fiscales a empleadores que están en la capacidad de pagar, sobre todo porque cuando hace un momento yo les mencionaba que una gran afectación implicaba un reconocimiento, entre comillas, en salario equivalente a un salario mínimo, es porque en la media de los datos económicos que encontramos estaba que un recién egresado hoy por hoy en Colombia se está ganando por lo menos 1.000.000, 1.200.000. Y todos sabemos que 300.000, 200.000 pesos en un país como este hace la diferencia, por ejemplo, de haber cruzado o no la línea de pobreza. Ahora, bajo todos estos argumentos, varios de los senadores, obviamente los senadores que votaron sí en este debate, mencionaban que sí reconocían que esta era una medida paliativa y que mientras no se hiciera una reforma estatutaria al sector de trabajo, solamente iban a poder promover trabajo a partir de este tipo de regulaciones, en el que creían, por ejemplo, que, y esto escúchenlo porque a mí aún hoy todavía me parece un poco ridículo, varios senadores decían que no podía ser posible que nosotros nos opusiésemos a que este contrato de aprendizaje se extendiera porque todos nosotros somos aprendices de la vida y que la medida en que éramos aprendices de la vida, constantemente íbamos a necesitar rehabilitar o reciclar mano de obra. Y en esa medida, si teníamos todo el tiempo que estar en continuo cambio y en nuevos conocimientos, pues ese no podía ser un argumento, porque una de las, digamos que de las ideas que más intentaron
formarse en la cabeza de estos senadores fue decirles: la naturaleza jurídica de un contrato de aprendizaje no es aplicarla a personas que ya hoy han culminado su etapa de educación. El hecho de tener un cartón que dice que estoy calificado en una profesión o un oficio hace que me coloquen en el mercado de trabajo en otro estándar, en otro criterio. Pero lo que decían estos senadores es: sí, la Corte puede haber dicho que la naturaleza jurídica de este contrato no es ese. Sin embargo, como somos aprendices continuamente e incluso todos los oficios calificados requieren de que estemos en continuo aprendizaje y en continuo adquisición de nuevas herramientas para la ejecución de nuestras labores, pues entonces ese no es el argumento que vamos a acoger como comisión. Para ir culminando con lo que quería contarles, pues finalmente esto también nos preocupaba mucho desde la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Wilson Arias, porque creemos que esto tiene unos efectos profundos en el futuro, tanto de los trabajadores jóvenes hoy como en general de las relaciones laborales. Y es que si lo revisamos cultural y políticamente, este es un proyecto que está dispuesto a afectar a personas que tengan menos de 30 años, lo que hace que hoy la media de los trabajadores colombianos, es decir, quienes tienen hoy más de 30 años, no se preocupen por este proyecto de ley, porque sencillamente dicen: pues a mí no me va a afectar, porque es que yo ya tuve un vínculo o ya superé ese rango de edad, entonces finalmente no me va a afectar. Que es también lo que ya ocurría con el contrato de aprendizaje tradicional, diciendo: eso solamente es para los muchachos de los jóvenes, los muchachos del SENA, perdón, como si esto pues fuese un asunto de menor importancia. Otro de los temas que a nosotros nos resulta muy preocupante y que se intentó visibilizar en este foro, pues es que se supone que esa es una estrategia para reactivar económicamente a las empresas y es retirándole este tipo de cargas, pero es que no puede ser a costa de los derechos de los y las trabajadoras. Y que además existe una total incongruencia entre las estrategias de desarrollo que se supone que tiene Colombia, por ejemplo, ante la OCDE de trabajo decente, y la ejecución de este tipo de proyectos. Internacionalmente estamos presentándonos como un país que cada vez adquiere una conciencia de clase, una conciencia social mayor, con base en otorgar condiciones dignas de trabajo, e internamente lo que hacemos es precarizar bajo todos los niveles posibles este tipo de contrataciones. Nos preocupa, por ejemplo, que estamos hablando de que estudiar en este país es muy costoso, una carrera profesional, por ejemplo. Y esto nos preocupa, que va a desincentivar el ingreso a la educación superior, porque en la medida en que los trabajadores jóvenes o prospectos de trabajadores jóvenes conozcan que una vez salgan al mercado laboral se van a ganar un salario mínimo con todo, y que decían los senadores, año a año este ingreso va aumentando, pues no resulta suficiente para la subsistencia básica, para pagar el crédito educativo que tiene además unos intereses altísimos, y para además seguirse capacitando para en alguna oportunidad salir de la burbuja y de ese ciclo en el que nos coloca este contrato de aprendizaje extendido. Finalmente, esta figura fue avalada en este primer debate luego de que una senadora dijese: a nosotros nos preocupó mucho cuáles podían ser los efectos en la vida práctica de estos trabajadores jóvenes. Así que, hablando con la senadora ponente, mencionaba esta otra senadora: hemos solicitado como proposición que quede claro que si en medio de la ejecución de un contrato de aprendizaje extendido algún trabajador joven consiguiese o le ofertasen un contrato de trabajo regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, este podrá terminar unilateralmente el contrato de aprendizaje extendido sin que haya lugar a ninguna sanción y sin que se le genere ningún problema, porque conocemos que este es solamente un paso intermedio entre la universidad, el SENA o cualquier otro instituto formal y el empleo formal o el empleo en unas mejores condiciones reguladas como una relación de trabajo. Creemos que esta
no es la forma de poder paliar el altísimo desempleo juvenil que tenemos, que solamente precariza a los trabajadores y que finalmente atiende pues a la gran tasa de informalidad que hoy tenemos, que se suma a dilemas pues éticos y morales e incluso jurídicos como el cuentapropismo y el trabajo en plataformas. Entonces es una figura que se suma a que finalmente no tengamos condiciones de trabajo dignas. Tienes el micrófono apagado ya. Sí, muchas gracias, Karen, por la explicación que nos da, sobre todo por ponernos en contexto y contarnos en detalle cuál es el debate que se está dando en el Congreso de la República y además contarnos con toda la vergüenza que te debe dar los absurdos argumentos que esgrimen los congresistas y tratar de enredarnos con este tema de que como todos somos aprendices de la vida, entonces precaricemos el empleo por medio de la extensión de la figura del contrato de aprendizaje. También acogemos como propias las preocupaciones que ustedes han comentado desde la oficina del senador Wilson, de que este es un proyecto que afecta especialmente a los jóvenes y las jóvenes y que por tanto es esta población, quisiera decir somos nosotros, pero lo voy a dejar en tercera persona, es esta población quien más debería apropiarse de la discusión y comprender la figura, pero además atacarla de todas las formas posibles, o sea, seguir participando en los foros como ya lo hicieron ampliamente en el que hubo hace poco en el Congreso, pero también en la calle, en el SENA, en las aulas. Creo que este es un momento para no desfallecer en la lucha contra esta propuesta. Ya hemos tumbado proyectos de ley nefastos y creo que vale la pena seguirlo intentando. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora le doy la palabra entonces a Alfonso para que nos cuentes tu visión, la visión de los jóvenes y los jóvenes organizados, qué han pensado ustedes como instructores de derechos fundamentales en el SENA y bueno, qué visión nos puedes dar tú sobre el tema. Alfonso, ¿estás por ahí? Alfredo. Yo lo vi hace un momento conectado. Alfredo. Sí, conectado sí aparece, pero tal vez no tiene buen audio porque él aparece, creo que hablando. Incluso yo lo veo como mover la boca. Sí. Alfredo, no te podemos escuchar. Si quieres, no sé, tratar de desconectarte y volverte a conectar. Mientras tanto. Y pues mientras que Alfredo logra, sí, ya se desconectó, a ver si se puede volver a conectar y funciona mejor. Si alguien quiere ir adelantando algún comentario o alguna pregunta a lo que Karen ha expuesto, pues podemos irlo haciendo. Sí, Mary Laura, yo quiero hacer un comentario. Yo estuve escuchando Erika, el día. adelante. ¿Cómo estás, Mary Laura? Buenas tardes a todos y todas. Estuve escuchando el día que hicieron el foro del que nos está hablando la compañera y realmente uno se queda muy asombrado que hubiesen jóvenes que defienden la figura, ¿no? O sea, eso es como si vivieran una realidad paralela, alterna, y claro que uno también se da cuenta Hola, ¿me de escuchan? su extracción, ¿no? De que las posibilidades que esas personas que están a favor de esa figura tienen, las posibilidades de acceder a unas mejores condiciones de estudio, que son muchachos que quizás no tienen que trabajar y ver por su propia cuenta cómo pagarse los estudios y cómo ir saliendo adelante, ¿no? Entonces, lo más aterrador de todo es que haya todavía jóvenes que crean que esta figura es favorable y que en últimas es como si se les estuviera haciendo un favor de ocuparlos, como un favor de empezar en el mundo laboral y empezar de la peor manera. Es el comentario que hago y creo que eso nos impone a nosotros también una tarea muy importante de seguir creando conciencia en todos los ámbitos, en donde haya jóvenes, incluso desde el colegio. Creo que es importante empezar a hacer debates sobre este tema. Hola, ¿me Excelente, escuchan? Erika. Muchísimas gracias. Sí, Alfredo, bienvenido. Ya ahora sí te escuchamos. No te vemos, pero Ahora, te escuchamos. ahora tengo un problema y es que no me quiere activar la cámara, pero yo voy a tratar de... Mira, voy a ver si me deja entrar por acá. Vamos a ver.
Mm, estoy pidiendo ingreso por otra cuenta. No sé si me dan ingreso. Keila, porfis. Ahí sí. Recording in progress. ¿Ahí me ven? Sí, solo apaga uno de los dos micrófonos, por favor, porque quedas con retorno. Vale, ahí. Sí, Listo. Voy a ver dónde ubico esto para que me deje ver ahí. Listo, ahí. Vale. Bueno, tal vez. Espera un momento. cerraste la de la cámara. Sí. Cerré la cámara. Es que le quiero quitar todo el volumen a este y no me deja. Yo no sé por qué. Tal vez me. Ahí te estábamos escuchando bien. Sí. Sí. Bueno, tal vez a mí me corresponda plantear que el contrato de aprendizaje, ¿cuál ha sido la naturaleza? Sin embargo, hay que decir que el contrato de aprendizaje, aunque ha sido un instrumento medieval, no me voy a detener mucho en eso, pero un poco en el desarrollo de las sociedades protoindustriales, ¿cierto? Un poco en el nacimiento del capitalismo, la población de los artesanos que se desprendían un poco del escenario rural y entraban a las formas, digamos, iniciales, como le dijeron, protoindustriales previas, lograban un posicionamiento de unas artes que se establecían después a través de las familias, de estas familias de los mercaderes, establecían pues como un ejercicio de cómo vincular como una nueva clase social a sus hijos y a las nuevas y mejores formas. Pues eso tuvo un efecto, digamos, en esa Europa, y el reflejo después en los años de la colonia, en Latinoamérica, en Colombia, también es reflejo importante de cómo esas prácticas establecieron las comunidades de artesanos. Eso me parece que es importante para ubicarlos, y ubicarlos incluso en el sentido en que los trabajadores, las comunidades de artesanos en su época buscaban identificar o lograban identificar pues que no era lo mismo el hijo del artesano a los jóvenes expósitos, ¿cierto? De los hospicios, ¿cierto? De los huérfanos, de los afros esclavos, que llegaran a participar de forma o procesos de aprendizaje en oficios, pues eran unas condiciones diferenciadas. Los padres, por eso el contrato de aprendizaje fue establecido como un contrato entre un maestro que dominaba un oficio y los padres, el cual era revisado ese contrato, las garantías o los compromisos que adquirían cada una de las partes eran revisados o vigilados básicamente por el gremio, por los gremios. Tienen todavía formas y nombres que lo vemos muy vinculados a esas formas medievales. Se habla del contrato de aprendizaje vinculado al tema de los maestros, de los oficiales, de los aprendices, y por aquí todavía tiene un reflejo de esas mismas denominaciones. Lo que quiero decir es que en ese periodo de tantos siglos atrás, ya se planteaba que uno de los compromisos era cómo les garantizaban, por ejemplo, alojamiento, vivienda, ¿ya? Y una forma de remuneración. Esas eran las formas de la contratación. De una manera, los padres protegiendo a sus hijos aprendices, y también se fue reflejando entonces en todas esas dinámicas, incluso de los expósitos, de los huérfanos o los esclavos. Claro, en condiciones más precarias, pero era un reflejo de cómo se iba configurando la existencia de un contrato de aprendizaje. Un poco eso como referencia al aprendizaje, pero en el escenario ya industrial en el cual se vincula el SENA, hay que decir que el contrato de aprendizaje es digamos, nace en la vida jurídica a través de la ley 188 del 58, es decir, hasta la llegada de Álvaro Uribe Vélez con la reforma laboral del 2002, la que ahora es la ley 189, duró más de 40 años de existencia un contrato de aprendizaje laboral. Y hoy, durante 20 años de destrucción de esta figura de contrato de aprendizaje que fue laboral, ¿ya? Se lo quieren extender y en condiciones, creo yo, mucho más precarias, lo quieren generalizar a los jóvenes trabajadores, hombres y mujeres,
en una lógica bastante perversa. Entonces yo me quiero permitir también un poco plantear, porque creo que nosotros debemos apropiarnos de todo el arsenal argumentativo para lo que viene. No podemos hablarnos al ombligo solamente a los aprendices o a los trabajadores que estemos agremiados, que somos una minoría en el país, sino que hay que hablarle al conjunto de la sociedad. Entonces yo quisiera aplicarme a dos elementos, a uno que tiene que ver con la visión de la generación de empleo, que con lo que acaban de informarnos del premio Nobel, pues nos va a servir mucho para este debate. Y el otro tiene que ver con la dificultad de acceso por la vía de no tener experiencia. Dos elementos que pueden tener muchas miradas, pero quiero hacer énfasis en dos miradas. ¿Cuál ha sido la mirada que ha dominado a la clase política, a la clase dirigente incluso del mundo, pero también que ha dominado el sentido común de la población? Pensemos que fueran dos miradas, ¿cierto? Si tuviéramos unas gafas, cada una con lente distinto. Por un lado miramos de una manera y por otro lado miramos de otra. Esa mirada que ha dominado la clase política y dirigente y el sentido común de la población ha indicado que para generar empleo se tiene una mirada del trabajo como una mercancía, de tal manera que una sociedad del mercado, donde hay vendedores y compradores y todos quieren más con menos porque somos muy inteligentes, ¿cierto? Vamos a estar buscando tener más, pero invirtiendo menos. Entonces, en esa lógica de ver el trabajo como una mercancía, cuando los precios bajan de esa mercancía a trabajo, supuestamente aumentaría la demanda de esa mercancía a trabajo. ¿Quién la demandaría? Los empresarios. Entonces, en esa lógica, desde esa mirada excelente, se podría decir entonces que la caída de los precios de los salarios nos generaría empleo porque será un incentivo para que salgan los empresarios a demandar. Esa visión, pues es la que nos acaba de confrontar, ahora volveré sobre ella, la que acaba de confrontar el premio Nobel. Alguien tiene el micrófono abierto y entonces dificulta la conversa. Entonces, en esa perspectiva, esa mirada, bueno, no, lo digo de una vez. De hecho, en la investigación que hace David Karg, el que acaba de ganarse el premio Nobel, no solamente determina con un estudio que se hizo en uno de los Estados Unidos, de cómo el aumento del salario mínimo no disminuía el empleo, sino que da otro elemento de una batalla muy importante que también han dado los trabajadores y las sociedades democráticas, y es cómo los migrantes no terminarían afectando el salario negativamente de las personas que han nacido en ciertos estados. Es decir, que las personas que han nacido en determinados territorios, sus sueldos, sus salarios no caerían a causa de la llegada de migrantes, porque también en esas lógicas xenofóbicas, ya ultraderechistas terminan atribuyéndolo y dominando el sentido de común de la gente, acusando a los migrantes de la responsabilidad de caída de precio, de caída del precio o de los salarios de los trabajadores, digamos, nativos. Eso también es un elemento importante que está diciendo este economista que ganó el premio Nobel. Pero retomo, la otra mirada, ¿cierto? Desde el otro lente, ¿cómo lo hemos visto desde otros sectores? Pues precisamente es ver que para que haya aumento de empleo, tiene que haber un ejercicio, o mejor dicho, para que empresarios contraten más personas, lo hacen es cuando venden más. Y venden más es cuando aumenta el consumo. Y para que la gente aumente el consumo, pues tiene que tener capacidad adquisitiva. Y en el escenario formal, habría que pensar entonces que mejoren las condiciones laborales, salariales y prestacionales. También teniendo en cuenta que vemos unas sociedades cada vez más dominadas por la informalidad. Hay datos oficiales que plantean que entre el 2008 y el 2019, más o menos en promedio de las personas ocupadas, el 46% en promedio estaban en la informalidad, el trabajo por cuenta propia, ¿ya? Pero para esta dinámica que hablamos por la vía de incentivar el consumo, propiciar, digamos, la generación de empleo por la vía de que los empresarios tengan que producir más porque están demandando más sus productos o sus servicios, y para eso entonces ellos aumentar la contratación, pues necesitamos es que la población tenga capacidad adquisitiva y se genere lo que han llamado algunos reactivar la demanda agregada. Eso podría ser, y en un paréntesis, también podría ser incentivado por otras vías, tratar de desmontarle cargas económicas a los hogares por la vía de sistemas de seguridad social que le garanticen el derecho a la educación o a la salud
a la población como derecho, no como servicio y no como negocio. Es decir, que no tengan que sacar de sus ingresos del hogar para pagar salud y educación. Eso también podría aumentar la capacidad, digamos, de adquisitiva de los hogares y reactivar formas de la economía. Pero pues no estamos concentrando, digamos, en la discusión de las visiones de generación de empleo por la vía de costos salariales. Entonces, lo que acabo de plantear de que dependiendo esas dos miradas, e insisto en eso porque nuestro desafío debe ser cómo logramos fortalecer la argumentación de la sociedad en su conjunto para que esto le indique no solamente la necesidad de participar en la lucha social y popular y callejera para enfrentar este proyecto de ley, sino además para convocar una nueva visión y lo que no, tal vez nosotros, si logramos en el 2022, sería tener una propuesta de no solamente recuperar el contrato de aprendizaje como contrato laboral, sino de recuperar las garantías laborales para los jóvenes y toda la población. Entonces, plantear que el contrato de aprendizaje en el 2002 fue destrozado por ese Congreso mayoritariamente uribista. ¿Y cuál era el contrato que teníamos? Yo fui favorecido en las últimas promociones, creo que fui la última promoción en el SENA cuando fui aprendiz, de los últimos favorecidos con contrato laboral. ¿Qué éramos? Éramos un contrato laboral, ¿ya? Es decir, se constituía salario la remuneración que nos daban. Y si se constituía salario era porque teníamos prestaciones sociales y todo el sistema de seguridad social. Éramos considerados trabajadores alumnos, por eso es que el lenguaje también impacta mucho. Ahorita no solamente estudiantes, ¿ya? Éramos trabajadores alumnos porque teníamos la categoría, pero además era considerada una etapa lectiva y productiva, ¿ya? Y teníamos relaciones laboral con la empresa en la etapa lectiva y productiva. Se modificaban los montos de la remuneración, pero teníamos un vínculo laboral desde la etapa lectiva y productiva. Todo eso se transformó, todo eso se acabó con la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez, que es la ley 789. Ahora pretenden extender toda esa precariedad. Y entonces miremos qué se ha modificado en pocos de 15 días del proyecto de ley, ¿cierto? Inicialmente para primer debate y lo que efectivamente espera un momentico porque se me va a apagar esto. Me dicen si me siguen escuchando. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, pero con retorno. Tienes que apagar uno de los micrófonos. ¿Ahí me escuchan, sí o no? Sí. Vale. Entonces, la discusión con esto entonces se da es que en la texto aprobado, en el primer debate, hacen unas modificaciones y uno ya diría, unas modificaciones que uno sabe si son mejores o peores. Realmente es una cosa escandalosa. El proyecto de ley está de que iba a ser un contrato para menores de 30 años. Lo acaban de modificar y colocan que va a ser para menores de 28 años. ¿Vale? Se planteaba que el contrato iba a poder ser entre 12, mínimo 12 meses, hasta 24 meses. Lo acaban de modificar para decir que serían mínimo 6 meses hasta 12 meses. Es decir, le disminuyeron el rango. Pero siguen lo mismo, sin causar. Un poco lo que dicen es que no puede estar ligado a la etapa lectiva del contrato de aprendizaje tradicional que deben tener los aprendices del SENA, ¿vale? En salud del régimen subsidiado se mantiene lo del tema de pensiones sobre un bono a través de Colpensiones, montándole ese fardo a Colpensiones, se mantiene, es decir, aplica todo lo que dijo la compañera Karen hace unos minutos, ¿ya? Hay elementos que creo que deben llamar mucho la atención y es cómo toda esta concepción, ellos están con la concepción entonces de ver el trabajo como mercancía, de cómo lo flexibilizan en su nombre, pero realmente es una forma adulcorada, ¿cierto? Endulzada para decirlo, pero esto es la precarización laboral. Y es que va a ser un aprendiz por cada 10 trabajadores que tengan, aparte de la cuota de aprendices de la cuota tradicional de aprendices que pueden hacer el SENA y otros institutos. Plantean que pueden entregar un aprendiz por cada 4 trabajadores que tengan personas naturales
pequeños o medianos empresarios. Y como si fuera un favor para los jóvenes y para la clase trabajadora joven, plantean que se debe dar prioridad a contratación de aprendizaje extendido a las nuevas plazas que se generen en estas empresas. Es decir, van a generar empleo supuestamente, pero precario. Es decir, si hay nuevas plazas, será sobre esa base. Dicen ellos, como decían en las modificaciones que hubo en el 2002, que tienen que garantizar que se cumpla, pues, que estén en la etapa productiva haciendo lo que les corresponde. Pero eso ha sido un canto a la bandera. Todavía tenemos miles de casos. Pasaba incluso cuando el contrato era laboral, que el aprendiz iba a hacer su etapa productiva y si era electricidad lo ponían a barrer. Si era electrónica lo ponían por allá a ser mandados. Y no había una institucionalidad verdaderamente fuerte para hacer vigilancia y control sobre el tema. Ahora nos quieren echar el cuento que van a hacer veeduría sobre este contrato para que efectivamente, pero objetivamente, si le van a entregar no a una persona jurídica, que sería una empresa, sino a una persona natural, difícilmente se va a cumplir la misión de un contrato de aprendizaje para desarrollar un proceso de formación, cuando una persona natural difícilmente va a poder demostrar que va a cumplir el papel coformador para que desarrolle las prácticas y todo el ejercicio que se demandaría para que logre la experiencia. Yo creo que eso es muy grave y hay que alertar a la población. Y muy grave, por ejemplo, este artículo 2 del proyecto de ley que tiene que ver, y lo voy a leer. Este contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral, dice, mediante el cual un joven, pilas, que no haya tenido experiencia laboral previa y que se haya graduado, como ya lo dijo Karen, es decir, esto no va a ser un contrato de aprendizaje, es decir, es una especie de malversación del contrato de aprendizaje, le están buscando una comba artificiosa, ya, a nombre de eso, de que todos somos aprendices de la vida, ¿cierto? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Eso está muy en la Si el lógica. presidente es aprendiz, ¿Cómo? si el presidente nos lo quisieron seguir pasando como aprendiz, ¿cuánto tiempo? Entonces les quedó sonando el lema. Que le tengamos paciencia porque él apenas está aprendiendo. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo grave o sea, de tanto que estamos planteando, cada vez pueden salir cosas peores? Que no haya tenido experiencia laboral, no que no haya tenido experiencia como aprendiz. Y entonces ahora retomo eso. Que se haya graduado. Entonces lo que dicen es que usted como no consigue empleo es porque no tiene experiencia laboral, ¿ya? Y entonces como graduado todavía no la tiene. Entonces van a poder hacerle un contrato entre 6 meses, ya no de 1 año a 2 años, sino de 6 meses a 1 año. Pero ¿qué es lo que están, cuando sea un egresado de nivel profesional o técnico, tecnólogo o auxiliar o operario en el SENA? ¿Cuál es la situación aquí supremamente grave? Que supuestamente la lógica del contrato de aprendizaje y de la etapa lectiva y productiva en el SENA es que el aprendiz va desarrollando experiencia en el proceso formativo, desarrolla prácticas en la etapa lectiva en el SENA, por eso el SENA tiene talleres, ¿ya? Por eso tiene espacios de laboratorios, porque no solamente está adquiriendo conocimientos, sino que está habilidades, ¿cierto? Cognitivas, sino también destrezas. Por eso la formación en el SENA y la formación profesional como genérico es formación lectiva y productiva. Y la productiva se desarrollaría en condiciones reales de producción. Por eso ir a las empresas. En esas características de ir a la empresa, uno estaría diciendo, está cumpliendo el ejercicio de formación práctica y de experiencia laboral directamente en la práctica. ¿Qué significa? Que un joven después de salir del SENA, habiendo hecho su etapa productiva, después también va a terminar siendo contratado otro año solamente por un salario mínimo, sin prestaciones sociales, que porque todavía no tiene la experiencia, cuando la lógica del contrato de aprendizaje y de la formación profesional es que usted va desarrollando la experiencia en el proceso lectivo y en la etapa productiva que era en la empresa. Ahora resulta que no, que le falta más experiencia y entonces, como no ha tenido contrato laboral,
va a poder salir a empresas a ganarse nuevamente un salario mínimo sin prestaciones sociales. Yo creo que es supremamente grave. Ahora que leo pues la ponencia que quedó aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de Senado, yo digo, cada vez es mucho más descarado esta gente del Centro Democrático y todos los partidos aliados del Centro Democrático para afectar efectivamente las garantías, no solamente de los aprendices del SENA, que quede claro, sino extender la precarización laboral que le han imprimido a los jóvenes del SENA, se la quieren extender a todos los jóvenes. Por eso es que nosotros salimos a movilizarnos desde la semana pasada, después de que estuvimos en el foro en el Congreso, salimos a movilizarnos desde la semana pasada, estuvimos en Cali movilizándonos principalmente, y esperamos que el 20 de octubre aumente la audiencia. Yo estoy yendo por muchos SENA, estoy haciendo jornadas pedagógicas en la calle, informando esta situación, porque creemos que puede ser una batalla que tenemos que dar. Es una batalla que tenemos que dar. Es una batalla y creemos que puede dar la comprensión, aunque los ánimos de movilización callejera hayan bajado, pero tenemos que ser los sectores más conscientes y con más perspectiva de lo que esto implica. Deberíamos salir a animar y hacer la pedagogía social y a las calles, a tomarnos esos espacios de foros, debates en el Congreso, pero también en las calles, porque definitivamente esta gente lo que nos quiere hacer es una contrarreforma laboral brutal a nombre de los jóvenes, y siempre haciéndolo pasar como que si fuera una especie de dádivas o de opción efectivamente para reducir los niveles de desempleo de los jóvenes. Y solamente si logramos que la población entienda que aquí está en disputa dos miradas de cómo se genera empleo, pero además una de esas miradas es precarizar mucho más y la otra mirada es fortalecer las dinámicas y los derechos laborales, pues efectivamente vamos a poder tumbar esta reforma si logramos que el país tome no solamente nota de la situación, sino que haga parte de este debate. Yo dejaría ahí un poco para poder escuchar como las preguntas y las intervenciones, que ha sido un poco con dificultades esta transmisión de mi parte, pero bueno, espero que se haya podido escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy interesante tu intervención y las claridades que nos haces también sobre temas concretos que están contenidos en el proyecto de ley. Abro la discusión por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas, hacer algún comentario, si quiere proponer acciones concretas para que sigamos enfrentando el proyecto de ley. ¿Quieren solo activar sus audios o levantar la mano? O incluso hacer el comentario por el chat. No veo a nadie con la mano levantada, entonces sí, me permito hacer dos preguntas así súper concretas a los panelistas para ir cerrando, así en 2-3 minuticos para concluir. A Karen y Alfredo, ¿cuál es la tarea? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? A Karen, ¿qué sigue en el Congreso? Si sabemos cuándo es el debate en plenaria, ¿a qué congresistas les podemos llegar para tratar de convencerlos de nuestra postura o tratar de moligerar los impactos que tendría este proyecto de ley? Alfredo, ¿qué acciones en concretas de movilización hay? ¿Cómo podemos apoyar también desde la CUT estas campañas? Karen o Alfredo, el que quiera empezar. Bueno, Mary, pues frente a tu pregunta, en este momento pues estamos esperando el orden del día de las plenarias, que son además cambiantes y sobre todo por estos días que estamos por casi terminando la legislatura, entonces estamos pues pendientes de cómo se lleva en la plenaria. Wilson, el senador, ha manifestado en diversos espacios pues las preocupaciones que tiene y estamos incluso pues evaluando proposiciones de archivo, cartas abiertas, un poco para concientizar también a otros senadores de lo grave y lo precario que es esta figura del contrato de aprendizaje extendido, pues para que realmente no se vuelva ley de la República. Así que, pues, todo lo que en este momento podemos hacer son actividades, pues, de índole política, movilizaciones, para que reconozcamos que esto afecta a los jóvenes, pero finalmente a las condiciones de trabajo digna de todos nosotros. Súper, Karen, muchas gracias. Entonces estamos pendientes, ustedes nos avisan cuándo es el próximo debate y seguro la CUT va a estar ahí, nuestras subdirectivas y desde los comités de jóvenes de los sindicatos pues también estaremos apoyando. Alfredo,
No sé si quieras decirnos como fechas concretas que tengan programadas de movilización o cómo más podemos aportar esta discusión, este debate. Pues nosotros nos sumamos a la jornada nacional que está convocando desde la CUT, desde las centrales, desde el Comité Nacional de Paro. Estamos tratando de vincular a esas otras organizaciones y personas que pues no se sienten representados, como se ha dicho, a estos espacios y que no lo debemos sentir como una agresión, ¿ya? Yo creo que lo debemos sentir es como una realidad. Tenemos una realidad desestructurado tanto el neoliberalismo, el mundo del trabajo y los derechos, digamos, laborales como el de asociación, que tenemos hoy menos de un 4% de afiliación de trabajo en el sector formal, ¿cierto? Y todo el margen de trabajadores en la informalidad, pues somos un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, hay que tratar de que esa capacidad organizativa de una población minoritaria, pero que sea potente en términos políticos, es decir, que logremos identificar, interpretar, ¿cierto?, los anhelos de garantías sociales de la población. De tal manera que nosotros vamos a salir, por lo menos en el Valle del Cauca, en Cali va a salir desde el SENA precisamente la movilización y se va a dirigir hasta el Ministerio del Trabajo. Sería un espacio simbólico que salga desde el SENA. Ya esperamos que marchen todos los sectores y que demostremos además como sector sindical, ya, que estamos interesados, porque esto no afecta realmente los derechos inmediatos, si se quieren, de los trabajadores del sector público sindicalizados. Esto es una amenaza, es contra la dinámica económica y la dinámica, digamos, de empleo de las generaciones venideras. Es decir, los jóvenes tienen que entender que esto es una reivindicación supremamente potente y ciudadana. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Empezamos esta semana una recolección de firmas desde el Senado, empezar una recolección de firmas de los aprendices para llevarle al Congreso, a decirle al Congreso que no aceptamos que se apruebe este proyecto de ley y que nosotros proponemos, por el contrario, que se revisen las condiciones laborales favorables para los jóvenes y particularmente para recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Así que yo creo que hay que pensarse en foros nacionales e incluso internacionales. Si ustedes pueden gestionar foros internacionales, eso sería muy importante. Yo creo que eso es supremamente clave y más porque el estallido social, además de todas las causas, una muy fuerte y ha sido el no futuro de los jóvenes que ha estado vinculado a esos trabajos precarios o el no acceso al empleo, ¿ya? Así que foros internacionales, foros nacionales, movilizaciones como la del 20 que se viene, recolección de firmas y llevar rápidamente a manifestar el país de que definitivamente estuvo una contrarreforma laboral. Esa sería como las invitaciones y espero que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias, Alfredo. En el chat nos comenta Edgar, quien es abogado, dice, usan el mismo discurso que usaban cuando vendían los pisos de protección social. Vender reformas laborales y sociales regresivas como formas de formalización y de ayuda a los vulnerables, entre comillas, cuando lo único que hacen es favorecerle al empresariado. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, muchas gracias. La tarea es seguirnos informando sobre el... ¿Sí? Sí, no, como dos tareitas pues que me parece importante en medio de esta situación. Adelante, Julia. Es que podamos en el Comité Nacional de Paro tener esta charla con muchos jóvenes, debatir ampliamente con los jóvenes y pues muchas gracias. Me parece maravilloso lo que hoy escuché hoy. Alfredo nos da unas ideas bastante interesantes para este tema y pues creería que en 8 días podríamos profundizar muchísimo más todas las acciones que podemos hacer y que los jóvenes debatan ampliamente este tema en todos los escenarios. Muchas gracias, Mary. Ligia, Julián va a comentar algo. ¿Ah? Julián va a comentar algo, le vamos a dar la palabra. Era como dos propuestas ahí frente al tema. La primera propuesta es que me parece importante que podamos tener, al menos en los primeros debates, las imágenes, los nombres de los congresistas que han venido discutiendo a favor del proyecto, cosa de que podamos denunciar regionalmente a esos congresistas, digamos, que eso los afecte políticamente y electoralmente, más que estamos, digamos, previo a año de elecciones, y eso es, digamos, una campaña fuerte que deberíamos hacer. Lo otro es que como central deberíamos
si bien, digamos, vincularnos obviamente a esta lucha, porque por lo que mencionan los compañeros, es una reforma laboral soterrada, también es tratar de vincular más ampliamente a los sindicatos que hacen parte de las estructuras educativas, es decir, a los sindicatos del SENA, a los sindicatos de las universidades, tanto de profesores como de trabajadores, que permitan, digamos, articularse con el movimiento estudiantil y empezar a generar, digamos, una ola nuevamente de movilización, de denuncia en cada una de las regiones. Entonces creo que eso sería, digamos, dos tareas importantes que pudiéramos desarrollar en medio de esto. Muchas gracias, Julián, de la CUT Caldas, por las propuestas. Por supuesto, vamos a tomar nota de esto y la CUT está muy comprometida con este tema. Y pues, salvo que Karen o Alfredo quieran agregar algo, les damos las gracias por habernos acompañado y quedan Sí, los Mary, demás compañeros. yo Adelante, Karen. quería mencionar algo con base en lo que el compañero estaba diciendo, y es compartirles, por lo menos que hoy quede en el tintero los nombres. Votaron sí a este proyecto de ley Fabián Castillo, Laura Fortich, Honorio Enríquez, Carlos Motoa, Gabriel Velasco, Mila Patricia Romero, Javier Mauricio Delgado y Aideli Sarazo no estuvo en la votación. Eso quiere decir que solo votaron no a este proyecto de ley Alberto Castilla, José Polo, Manuel Pachucán, Ritter y Victoria Sandino. Entonces ahí no perdimos por una proporción desmesurada, pero finalmente ellos son mayoría. Gracias, Karen, por la información. Entonces vemos claramente el Centro Democrático va con toda con este proyecto de ley, conservadores como siempre apoyando, Cambio Radical y algunos liberales apoyando. Quiero pensar que en muchos casos Cambio Radical y Partido Liberal es como por ni siquiera reflexionar sobre el tema, simplemente votar a la loca. De pronto vamos a tratar de buscarles a ellos. Y pues por supuesto nuestros compañeros del Pacto Histórico, del Polo, de Partido FARC, apoyándonos en la oposición a estos nefastos proyectos de ley. Entonces a ellos muchas gracias. Gracias a Wilson, que pese a no ser por favor, extiéndele un saludo, que sabemos que pese a no ser de la Comisión Séptima, ha estado muy al tanto de la discusión y fue a dejar clara su posición de oposición al proyecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias a quienes asistieron el día de hoy a este webinar. Quedan, como siempre, convocados y convocadas para el próximo martes a la 1:00 p.m. el webinar del Departamento Jurídico, continuando con este tema o con otro tema de debate del momento en materia laboral en el país. Gracias a Karen y a Alfredo por su participación, a las colegas del equipo jurídico y al colega del equipo jurídico y a Keila, quien nos apoya con todo lo de la transmisión y grabación, etcétera. Acuérdense que este webinar va a quedar publicado en la página del equipo jurídico CUT-CTC. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, que estén bien. Muy bien. Hasta pronto. Gracias y feliz tarde. Chao. Chao. Adiós y todo.